Buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bienvenidos a la capacitación regional Unidos por la Inclusión. Es un honor poder estar aquí con todos ustedes. Gracias a todas las personas de las instituciones aliadas a PES Baris en Latinoamérica, a las familias, a los amigos del alma y bueno, todas las personas que en este momento nos están acompañando en este espacio, en este segundo espacio de la mañana. Eh, Mi nombre es Óscar Urrego, soy el gerente del programa de inclusión social y voluntariado de Best Buddies Colombia y tengo el honor de estar en este espacio tan importante donde vamos a hablar sobre eh, la inclusión educativa y todo lo que tiene que ver con los procesos de educación y formación para la población con discapacidad. Y hoy tenemos a dos invitados muy interesantes que tienen mucho para contarnos, eh, para saber qué está pasando en este momento con la educación en Latinoamérica y el Caribe, porque es algo fundamental para los procesos que nosotros hacemos en Best Buddies como región. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, quiero presentarlos, quiero que los conozcan y les quiero presentar a Madieri Vázquez. Bienvenida Madieri, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les quiero contar una breve reseña de quién es Madieri y por qué está acá con nosotros. Madieri es economista, egresada del Instituto Técnico de Santo Domingo. Trabajó por 6 años como consultora para el BID en el diseño e implementación de proyectos e investigación en distintos temas sociales como pobreza, desigualdad, protección social, salud, género y educación en América Latina y el Caribe, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Actualmente, Madieri es consultora del Banco Mundial en proyectos que tienen que ver con educación en toda la región. Entonces, para mí es un gusto tenerte aquí, Madieri. Eh, Creo que tienes mucha información para compartirnos y bueno, ya te doy la palabra. Quiero también presentar aquí a mi otro panelista, un gran compañero y amigo de la casa que también trabajó en Best Buddies durante mucho tiempo. Edwin, bienvenido, mi hermano. Gracias por acompañarnos como siempre lo has hecho. El año pasado también estuviste en este evento de capacitación virtual que fue el primero que hicimos el año pasado y estás acá acompañándonos. Edwin Benavides, educador, consultor en procesos pedagógicos domiciliarios para niños, jóvenes y adultos con discapacidad, magíster en desarrollo educativo y social, y como les decía, es un aliado de Best Buddies, tiene más de 15 años de experiencia en todos estos procesos educativos. Entonces, a los dos, gracias por acompañarnos. Y bueno, para que tengamos un poquito el panorama de qué es lo que vamos a ver hoy, pues quiero que sepan que Madieri nos va a dar un contexto sobre la educación dirigida a la población con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe, nos va a dar cifras, evolución de la cobertura, resultados en todo lo que tiene que ver con este aprendizaje y lógicamente no podemos dejar a un lado el impacto del COVID-19 en el sistema educativo en toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces, sin más preámbulos, Madieri, te doy la palabra para que por favor nos cuentes todo esto tan interesante que debemos saber y cómo estamos en este tema de educación en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces, te doy la palabra, Madieri. Bueno, muchas gracias, Oscar. Antes de empezar, quiero agradecer a Raquel por la invitación y a Oscar por toda la organización de este segmento. Yo muy feliz de poder participar y colaborar en esta capacitación regional. Entonces, sin más, y bueno, también una aclaración adicional, esta presentación es a fin personal y no representa las instituciones con las que estoy asociada. A lo largo de la presentación pueden ver las fuentes de cada uno de los datos y cualquier interés que tengan en acceder a estos datos me pueden contactar. Yo feliz de pasarles la información. Entonces, sin más, podemos pasar a la presentación. En el siguiente slide pueden ver un pantallazo del contenido que vamos a estar viendo.
Quiero empezar mostrando dónde estábamos antes de la pandemia en términos de cobertura y aprendizajes en Latinoamérica y el Caribe, y luego vamos a ir viendo cómo impactó la pandemia a los sistemas educativos de Latinoamérica y el Caribe. Primero con el cierre de escuelas, luego con la educación a distancia y más recientemente en el proceso de reapertura de escuelas. En ese proceso me voy a detener a mencionar algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta para la inclusión de la población en edad escolar con alguna discapacidad. Y voy a concluir la presentación con una recapitulación de los mensajes principales. Entonces, si pasamos al siguiente slide, aquí podemos ver, estos son datos de cobertura en educación por niveles educativos. Está para preprimaria, primaria, secundaria y terciaria. Y sería en el slide anterior, si podemos regresar, exacto ahí. Ustedes pueden ver que aquí hay una tendencia al alza. Se ve que en los últimos 50 años se ha avanzado un montón en términos de cobertura para todos los niveles. Y podemos ver que la cobertura más alta se encuentra en educación primaria. ¿Qué pasa? Estos datos son promedios y esconden amplias brechas. Esta cobertura, si bien es alta, no necesariamente ha sido lo suficientemente inclusiva. Y si bien no tenemos datos comparables para toda la región que muestren cómo son estos datos para la población con discapacidad, tenemos algunas estimaciones que nos hacen ver justamente estas brechas. De hecho, según estimaciones de UNICEF, alrededor de 7 de cada 10 niños con discapacidad en América Latina y el Caribe no tienen acceso a educación. Entonces, si bien se ha avanzado bastante, hay un desafío de que esa cobertura sea inclusiva. Entonces, pasando al siguiente slide, vemos resultados de aprendizaje. En la región se habla mucho de que, bueno, ya se ha avanzado mucho con cobertura y que el gran desafío es la calidad y mejorar los aprendizajes. Entonces, aquí en el gráfico de la izquierda pueden ver los puntajes en matemáticas y en el gráfico de la derecha pueden ver puntajes en lectura. Estos son resultados de una prueba internacional estandarizada, PISA, datos del 2018. Aquí están todos los países que participaron en esa prueba de la región y cada una de estas barras lo muestra. Pueden ver en las dos barras de arriba el promedio para los países de la OCDE y el promedio para los países de Latinoamérica. Si se fijan, hay una diferencia bastante marcada. Esa diferencia entre esas dos barras de arriba es equivalente a cerca de 3 años de educación. O sea, en otras palabras, los estudiantes de la OCDE están 3 años por delante de los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe. Y nuevamente, ¿qué pasa? Estos son promedios. Si vemos por distintos grupos, minorías, población con discapacidad, vamos a encontrar que probablemente esos datos estén muy por debajo del promedio de la región. De hecho, si bien no tenemos estos puntajes para población con discapacidad, según estimaciones del Banco Mundial, la tasa de analfabetismo es casi 4 veces más alta entre adultos con alguna discapacidad que entre aquellos que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, eso nos lleva a pensar que si aquí tuviéramos una barra adicional con el promedio de aprendizaje de los estudiantes con alguna discapacidad, sería por debajo del promedio. Entonces, aquí nuevamente, es el desafío de mejorar los aprendizajes, pero que esos aprendizajes sean inclusivos y que lleguen a todos y que estén balanceados, digamos. Entonces, en este contexto de alta cobertura, niveles promedios y con desafíos de calidad, con el desafío adicional de la inclusión, fue que la pandemia afectó a la región. Entonces, en el slide siguiente podemos ver un pantallazo del momento en el que inició la pandemia. Este es un mapa que muestra la situación de cierre y apertura de escuelas en abril del 2020. Los países que están marcados en azul oscuro son los países que en ese momento se encontraban con las escuelas completamente cerradas. Esto fue justo empezando la pandemia. Pueden ver que hay muchos países que en ese momento cerraron sus escuelas y eso afectó a nivel mundial a cerca de 814 mil millones de estudiantes en 157 países
y eso es cerca de la mitad de la matrícula escolar, cerca de la mitad de la población escolar. Entonces, si se fijan, en Latinoamérica, prácticamente todos los países cerraron sus escuelas y se estima que afectó a cerca de 170 millones de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay que tomar en cuenta que las escuelas no son solo un espacio para brindar servicios educativos, sino que se brindan una serie de servicios complementarios como alimentación escolar, tecnologías asistenciales, actividades extracurriculares que pueden ser fundamentales para el desarrollo particular de los estudiantes con discapacidad. Entonces, cuando se da el cierre de escuelas, se interrumpen esos servicios especializados a los que los niños y niñas accedían en las escuelas y bueno, se pone en riesgo el desarrollo de estos niños. Entonces, parte de esa carga pasó a los padres y bueno, y de forma remota los docentes también siguieron apoyando, pero hubo un cambio ahí en los servicios que recibían los estudiantes. Entonces, la estrategia por default a la que muchos países pensaron que podían pasar era a estrategias de educación en línea. Pero ¿qué pasa? Si vemos en el slide siguiente, existían amplias barreras de acceso a medios digitales que afectaban de forma más acentuada a algunos grupos poblacionales. Si se fijan aquí, en el gráfico de la izquierda, se presentan las brechas de acceso a computador en el hogar por nivel socioeconómico. Por ejemplo, si se fijan, en Perú, en el grupo socioeconómico más bajo, la cobertura, el acceso a computador es de apenas 7%, y en el grupo socioeconómico más alto, o de mayores ingresos, digamos, el acceso es de 94%, una brecha bastante marcada. Y bueno, en el gráfico de la derecha se presenta el acceso a Internet en el hogar en zonas rurales. Y si se fijan, por ejemplo, en México, pueden ver que el acceso en zonas rurales es de apenas 27%. Entonces, había un problema de acceso a medios digitales y que afectaba a minorías y a grupos poblacionales específicos, incluyendo a población con discapacidad, de forma más acentuada. De hecho, según estimaciones del Banco Mundial, para datos de México, se estima que apenas 1 de cada 10 hogares con algún integrante con discapacidad tiene acceso a Internet en el hogar. Entonces, nuevamente, no tenemos datos comparables para la región, pero sabemos que las barreras de acceso a medios digitales son más acentuadas en población con discapacidad. Entonces, reconociendo esto, si pasamos al slide siguiente, hay que reconocer que los países tomaron medidas para garantizar que las estrategias de educación a distancia fueran inclusivas. Un esfuerzo en este sentido fue no solo usar estrategias de educación digitales, sino que las combinaron con otros medios no digitales a los que los hogares podrían tener más acceso. En este gráfico de la izquierda pueden ver los distintos tipos de modalidades de educación a distancia que se implementaron en la región. La primera barra muestra que 86% de los países utilizaron plataformas en línea, pero también pueden ver en las otras barras que también hubo un alto uso de televisión, radio y paquetes impresos. Si se fijan, un 100% de los países de la región utilizó materiales impresos. Eso es como cuadernillos o folletos que distribuían las escuelas a los hogares y que servían para que los niños y niñas siguieran el proceso educativo desde el hogar. Entonces, hay que reconocer que esto fue una estrategia para hacer la educación a distancia más inclusiva. Y ven que también se utilizó televisión, radio, justamente para tratar de alcanzar a un gran número de estudiantes. Además, en el gráfico de la derecha pueden ver medidas que los países tomaron para apoyar a estudiantes en riesgo de exclusión. La primera barra en azul oscuro muestra que un 67% de los países tomaron medidas para apoyar a los estudiantes con discapacidad. Esas medidas se vieron de distintas formas. Se puede pensar, en muchos casos se hizo desarrollo o adaptación de contenido en formato accesible para que la población con discapacidad pudiera aprovecharlo. Entonces, sí se hizo esfuerzo,
pero vemos que esto no es un 100%. Ahí no se alcanzó ni se apoyó a toda la población con discapacidad que lo necesitaba. Entonces, solo quería resaltar eso, si hubo un esfuerzo en la región. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora? Si pasamos al slide siguiente, vemos un pantallazo. Este es el mismo mapa que había mostrado, ahora con datos de este mes, de junio 2021. Pueden ver que ya muchos países, hay menos azul oscuro, muchos países han ido reabriendo sus escuelas a medida que el virus ha evolucionado positivamente. Aquí debo reconocer que más que nada se ha dado mucha fluctuación en este estado de avance. Hay países que han abierto y han tenido que cerrar nuevamente según ha evolucionado el virus en contextos nacionales, pero podemos ver que aquí a junio 2021, 19 países continúan con sus escuelas completamente cerradas, afectando a 157 millones de estudiantes. Eso es cerca de un 9% de la población estudiantil. Entonces, ¿cómo se ha dado esta estrategia de reapertura? Se ha dado de manera gradual y flexible, justamente para poder responder fácilmente al panorama cambiante de la pandemia, digamos. Entonces, pasando al siguiente slide, quiero detenerme en este tema de la reapertura de escuelas. Aquí les estoy mostrando como un marco conceptual que desarrollaron UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos, de aspectos que ellos consideran que se deben tomar en cuenta para la reapertura. Entonces, para cada uno de estos aspectos, yo voy a mencionar algunas consideraciones que se deberían tomar en cuenta para garantizar que la reapertura sea inclusiva para la población con discapacidad. Entonces, el primer renglón, que aquí mencionan como operaciones seguras, abarca todo lo que es, por un lado, garantizar que en las escuelas se cumplen las medidas de distanciamiento social. Entonces, para eso, por ejemplo, se puede pensar en reducir el número de estudiantes por aulas o garantizar un acceso, una llegada a las escuelas escalonadas para que no se aglomeren muchas personas al mismo tiempo. Eso por un lado. Y por el otro lado también garantizar que las escuelas cuenten con todo el equipamiento, todo lo de acceso a agua potable, acceso a jabón para que puedan cumplir con las medidas de higiene, también para reducir el riesgo de propagación del virus. Entonces, ¿qué se debería tomar en cuenta en este renglón? Garantizar que esas medidas de distanciamiento sean inclusivas y que las facilidades de agua e higiene sean accesibles. Y sabemos que muchas escuelas de la región no estaban preparadas para eso desde antes y que ahora con la pandemia se impone el desafío adicional de garantizar que todas estas medidas se cumplan y de que sean inclusivas. En el segundo renglón, ellos ven todo el tema de aprendizaje. Ellos ven dos cosas principalmente. Por un lado, ven el tema de diagnosticar el estado de situación de aprendizaje de los niños. Eso es, ver dónde deberían estar, dónde están y cuáles lagunas hay de aprendizaje. ¿Qué contenidos ellos deberían saber ahora que no saben? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, entonces toca desarrollar estrategias para recuperar esos aprendizajes, como puede ser tutoría o apoyo especializado a los niños para que puedan nivelarse. Y esas tutorías que traten de cerrar esas brechas que se crearon por la pandemia. Entonces, en este renglón yo considero que va a ser sumamente importante que se brinde atención especializada. Sabemos que los niños con discapacidad probablemente se vieron más afectados por la pandemia en términos de aprendizaje. Entonces deberían recibir atención especializada para que puedan nivelarse al resto de los estudiantes. En el tercer renglón, que abarcan todo el tema de inclusión de los más marginados, ahí desarrollan todo el tema de desarrollar políticas y brindar apoyo a población que ha sido más marginada. Entonces aquí un aspecto que yo creo que se debe tomar en cuenta es desarrollar campañas e implementar incentivos focalizados para atraer de vuelta a las escuelas a la población con discapacidad que pueden presentar más riesgo de abandono escolar. Entonces se puede pensar como en programas que sean focalizados a esa población. En el cuarto renglón, que ven todo el tema de bienestar y protección, ahí lo que
abogan estas instituciones es que, dado que la pandemia tuvo impactos por el lado económico, por el lado emocional y psicológico de todos nosotros, cuando regresen los estudiantes y cuando regrese la población, el equipo de las escuelas, van a estar afectados y van a necesitar apoyo. Entonces, aquí algo que yo considero que se debe tomar en cuenta es que el apoyo psicosocial que se brinde sea especializado y que haya un personal capacitado para apoyar a la población con discapacidad, donde se solapan o se combinan distintos efectos por el lado de la pandemia, por el lado de la interrupción de servicios especializados. Entonces, eso considero que es un aspecto que se debería tomar en cuenta. Entonces, estos son solo algunos, podemos pensar en otros aspectos que son importantes para una reapertura inclusiva. Ahí diría principalmente que se debe apoyar a los docentes y al personal de las escuelas para que cuenten con las herramientas para poder ellos a su vez apoyar a la población con discapacidad y también apoyar a las familias. La reapertura de escuelas sabemos que fluctúa mucho, pueden abrir hoy, pueden cerrar mañana. En muchos casos se están tomando estrategias de educación híbrida, donde se combinan modalidades presenciales con modalidades a distancia. Entonces, las familias van a seguir jugando un rol fundamental. Ellos también deberían ser apoyados y contar con las herramientas que necesitan para continuar con el desarrollo educativo y con el desarrollo que necesitan la población con discapacidad. Entonces, si pasamos al siguiente slide, ya cerrando y recapitulando, yo diría que antes de la pandemia existían amplias brechas de acceso a cobertura, de acceso a educación y de aprendizajes, que con el cierre de las escuelas interrumpió la provisión de servicios fundamentales para los estudiantes con discapacidad, que los países de la región hicieron grandes esfuerzos para desarrollar estrategias de educación a distancia inclusivas, pero que estos esfuerzos no fueron suficientes para abarcar a toda la población con discapacidad. La pandemia sin duda ha tenido efectos abrumadores en el aprendizaje, en el bienestar socioemocional de los estudiantes con discapacidad, y la reapertura amerita medidas específicas y focalizadas para la población con discapacidad. Entonces, sin más, cierro aquí, quedo abierta a cualquier pregunta que tengan en el espacio que vamos a tener más adelante. Y bueno, ahora viene la parte más divertida. Esto es como unos números sobre la región y esperemos que la siguiente presentación de Edwin pueda ser más divertida. Bueno, muchas gracias. Bueno, Madieri, pues gracias por este contexto y yo creo que esto es un complemento porque a veces no, no tener estas cifras, este panorama, este contexto, pues no puede estar hablando sin tener ese contexto precisamente y creo que esta es una realidad y creo que esta última información que nos das es como un mensaje que creo que todos los profesionales y personas que nos están acompañando que trabajan en la educación de personas con discapacidad en general, pues nos damos cuenta que la pandemia nos visibiliza mucho más esas brechas, ¿cierto? De las que tú hablabas, esas brechas, esas barreras, esa dificultad para el acceso, es decir, lo visibilizó un poco más, además porque cuando ya no voy a la escuela, no voy al colegio, sino que debo hacerlo en mi casa, ese contexto social, ese contexto familiar donde papás, mamás están trabajando, además, pero que también tienen que estar en casa y asumir el rol de formadores, pues es un cambio inesperado que hace que se genere hasta frustración, porque para muchos papás, pues la institución, la escuela, el colegio, pues es quien se encarga de eso. Y yo Claro. desde mi rol como padre, pues apoyo, pero cuando es un tema tan radical, pues creo que esas brechas se amplían aún más y se visibiliza todo el trabajo que hace falta para hacer esos ajustes en la inclusión para educativa e inclusiva para las personas con discapacidad. Entonces, aquí cobra sentido todo el tema familiar, de cómo nosotros, los que somos padres, empezamos a entender que el rol del docente es muy importante también, ¿no? Es como
nos confronta yo no tengo que ser un experto o licenciado para poder formar y orientar. Y parte de eso que tú hablas que viene lo divertido, porque, porque creo que lo que tú nos cuentas es algo genial, maravilloso, importante, de cifras, de contexto, además no solamente local, sino regional, todo Latinoamérica, el Caribe y toda tu experiencia, pues uno dice, wow, esto es algo que no solamente pasa acá. Pero entonces con lo que vamos a complementar ahora viene esa práctica, viene esa experiencia de esa realidad, de lo que viven las familias de personas con discapacidad y cómo podemos empezar a darles herramientas a las familias para esto. Entonces, creo que hoy vamos a tener una mezcla de muchas cosas interesantes para poder seguir conversando. Y te agradezco, Madieri, por todo este aporte. Y de nuevo quiero invitar a todas las personas que nos están acompañando que vayan anotando esas preguntas, esos comentarios que nosotros vamos a ir recogiendo para poder analizar. Entonces, para continuar con este espacio, eh, pues ahora quiero darle la palabra a Edwin, eh, que es una persona que no está, no está solamente en la teoría, sino ya está en esa práctica, en ese campo, en donde a partir de esa experiencia que ha tenido Edwin como educador, eh, con familias, con personas con discapacidad, pues nos va a contar un poco desde la práctica cómo podemos ser un facilitador desde casa, pensando un poco en lo que nos está pasando ahora en la pandemia, en donde llevamos ya más de un año y creíamos que ya todo iba a volver a la normalidad. Es más, hace un año pensábamos que esto iba a durar 2 mesecitos y aquí estamos, en donde los estudiantes han vuelto al colegio muchos, pero otra vez cuando hay picos vuelven a estar en casa. Entonces, pues qué mejor que desde casa también tengamos un soporte, más allá que vuelva a la presencialidad, de cómo desde casa nosotros como familias o las personas que tenemos familiares o personas con discapacidad, podemos también ser un formador, más allá de no tener la profesión, pero sí desde casa podemos hacer mucho apoyo, que también puede ser un soporte para las instituciones y para los colegios y las escuelas en apoyarnos en este proceso de formación. Entonces, Edwin, nos vas a dar toda esta experiencia y también tienes algunas evidencias acá que nos puedes compartir. Entonces, bienvenido Edwin, te doy la palabra para que sigamos en este tema tan interesante que es un pilar para todo lo que implica la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. La educación es algo que está todo el tiempo, es transversal. Entonces, te doy la palabra, Edwin, bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que y a todas las que están acá. Para mí es siempre un orgullo eh, apoyar a Vesvaris, que fue mi casa y que es mi casa, que se preocupa por el bienestar integral de las personas con discapacidad. Entonces, muchísimas gracias a Oscar por la invitación, a todo el equipo, a Olga Lucía. Eh, y sin más preámbulos, voy a contarles un poquito de qué es lo que me ha pasado con esto de la educación domiciliaria, cómo se vive desde adentro y cuáles son los diferentes matices que este modelo nos presenta como profesionales y ahora le presenta a las familias como una necesidad vigente de poder prestar un servicio integral a sus niños, a sus niñas, a los jóvenes y a los adultos con discapacidad desde la casa. La siguiente diapositiva les va a mostrar más o menos de dónde viene esto. Y la educación domiciliaria, como yo lo contaba el año pasado, viene desde un formato de aquellas estudiantes que están con condiciones médicas en las instituciones regulares. Cuando esto pasa, abre una serie y una gama de posibilidades donde a esta enfermedad, donde también se relaciona directamente la discapacidad
Así que aquí entra un matiz importante porque se crea para estos niños y estas que tienen alguna enfermedad o estos jóvenes que no pueden estar, pero también ahí está la discapacidad presente, donde hay un impedimento y donde se muestra como una opción y después como una necesidad. Esto está apoyado por la ley, hay unos proyectos de ley desde el Congreso que buscan y desde el Senado que buscan que la educación domiciliaria tenga un mayor nivel en el país y que pueda ser contemplada de una manera y con un solvento mucho más libre, donde hay unos roles por parte de los docentes. Esto cuando hablamos de una entidad madre que respalde estos procesos, donde ellos son los que mandan los docentes, donde ellos son los que regulan y revisan el servicio, donde regulan y servician la calidad de la educación que se está dando en casa y también revisa los aprendizajes. Digamos que este ente rector le da una línea a la educación domiciliaria de cómo actuar, pero en Colombia empieza a ocurrir algo que es interesantísimo y es que desde chiquitos, las familias que tienen niños con discapacidad, y vamos a hablar ahí de la primera, empiezan a ver y las instituciones educativas, ya no se habla de un modelo híbrido aquí en Colombia, o sea, en esa situación, sino de que el estudiante esté solamente. Yo pienso muchas veces que sin medir el impacto que esto conlleva. ¿Por qué? Porque la institución educativa o el docente es quien se encarga de la educación y los aprendizajes. Cuando se contempla la educación domiciliaria, esto sigue, esto sigue en nuestra memoria de las familias y también tienen la idea de que el docente o los docentes que están allá son los que se encargan de esta educación y de generar estos aprendizajes. Ahora, muchos de nosotros, y lo digo con conocimiento de causa porque yo empecé desde ahí, yo conocí la educación domiciliaria en Besbaris y empecé a practicarla con personas cercanas, empezamos a verlo de esa misma manera. Y aquí empieza uno a experimentar una serie de fenómenos que son interesantísimos al momento de contar experiencias desde adentro, desde el primer entorno. Y este primer entorno, el hogar, muestra unas características donde la educación domiciliaria empieza a mimetizarse y empieza a transformarse y empieza a volverse como un círculo que se alimenta solito. Entonces, en el siguiente, en la siguiente les voy a mostrar una cosa súper interesante y es lo que yo personalmente pienso de lo que ha pasado en esta línea con la educación domiciliaria. Muchos de ustedes, niños, niñas, jóvenes, adultos o tienen instituciones que pueden ver esto muy valioso. La educación domiciliaria pasa de ser un servicio alternativo, es un servicio que se podría tomar en cierto tipo de condiciones y con cierto tipo de características y de una opción viable a una necesidad. Y es aquí donde el COVID entra y cambia todo y pone todo eso, porque empiezan a tener otro tipo de carácter, los roles cambiarse y la educación transita radicalmente de las instituciones a la casa. Sin embargo, como estaba esta memoria histórica de la educación en la que se encarga, es ahí donde todas estas transformaciones que nos hablaba Madi, que están pasando a nivel mundial, lo que está todos los días en la educación domiciliaria, empieza a experimentarlas también de primera mano. Y no es un cambio de roles, es un intercambio de roles. Entonces, el docente acompaña lo que pasa en casa y los que están en casa se involucran directamente, ¿sí? Uh -huh.
Sí, hola, estamos teniendo un poquito de fallas con la conexión de Edwin y ya estamos restableciendo un poco y mejorando la señal para estar claros. Perfecto. Listo, listo. Entonces, esto que acaba de pasar es la muestra de esas variables que ocurren en la educación domiciliaria, pero después hablaremos de eso. Los roles empiezan a transformarse, a mezclarse, y es ahí donde hay una serie de tensiones emergentes, de cosas que empiezan a salir y que hay que también, o que deben estar en el radar para ser atendidas. Y es lo que pasa en la familia. ¿Qué pasa en casa con la educación domiciliaria? Antes, como decíamos, había una memoria histórica donde la institución y el docente se encargaban de la educación. Y lo que empezaba a ocurrir con esto es que uno llevaba un programa, evaluaba al estudiante y empezaba a trabajar solito en casa, sin tener, digamos que mucho, digamos que esto lo he vivido, yo he manejado programas donde hay más docentes que van a las casas y es muy común ver lo que les voy a contar, y es que se empieza a manejar una dinámica educativa aislada a lo que pasa en la casa. Pero el ignorar que en la casa hay una serie de dinámicas, o que en este entorno hay una serie de dinámicas, es gravísimo, porque es ahí donde el docente empieza a transformar también su quehacer, y no precisa transformarlo siguiendo unos protocolos y siguiendo una línea que lo lleve al desarrollo de las habilidades que estos estudiantes necesitan, sino lo que también la familia necesita, que eso es importantísimo. Y en la siguiente presentación les voy a mostrar qué es lo que ocurre con esto, y es qué podemos encontrar al implementar la educación en casa. Esto que les cuento es lo que yo he vivido directamente con los equipos que he liderado y con, digamos que en las diferentes familias que han sido, yo creo que más de 30 en Bogotá. Y una de estas es que las reglas y modos de crianza deben empezar a conocerse. Si no conocemos al llegar a casa las reglas y modos de crianza, muy seguramente vamos a cometer un grave error, y es dejarnos arrastrar por esto, ignorarlas o intentar cambiarlas, romperlas o modificarlas eh, sin ser muy asertivos. ¿Por qué? Porque como no las conocemos, empezamos nosotros a llevar nuestro propio modelo de cómo debe ser, y vamos a empezar a romper una serie digamos que de estilos que se generan desde cada hogar. Por eso es importante, lo primero que yo recomiendo en la educación domiciliaria es empezar a conocer cuáles son esos modos y estilos de crianza. Aquí nos hemos encontrado con muchísimas cosas, y son familias en donde alguno de los dos o ambos no tienen la capacidad emocional para manejar o para convivir con una persona con discapacidad, y eso pasa. Digamos que es un ejemplo muy crudo, pero ocurre porque hay algo muy curioso, y es que muchas de las familias que tienen niños, niñas con discapacidad, jóvenes y adultos, intentan mimetizar esto y dar un barniz eh, donde lo que se busca es que se comporten igual que sus otros hijos, o lo que han visto, o lo que conocen, o de acuerdo a sus reglas, y muy seguramente esto no va a pasar. Entonces, cuando llega un docente o una persona externa, se involucra en el entorno, considero que lo más sano y lo más amable con estas familias es conocer esos modos de crianza. En el caso de los niños y niñas, o sea, en el caso de la primera infancia. Ya más adelante son modos de convivencia, de interacción, que también deben conocerse. Cuando una persona no tiene mucha voz, que eso se ve mucho con la discapacidad, no tiene mucha actividad, no tiene mucha participación, y este contexto hogar no está listo para eso, muy seguramente va a chocar contigo, eso no va a ser muy rico. Entonces, digamos que es parte de los tips que quiero recomendarles hoy: conocerlos, modificar la mente, procesos complicados, y hacer esto puede hacer que se manifiesta en el rechazo de lo que se está haciendo. Esto yo lo he vivido también, sobre todo con los adultos,
donde cuando tú entras al entorno, intentas modificar estas reglas y es, digamos que parte de todo este aprendizaje. No está mal, digamos que caer en este tipo de situaciones, pero sí podemos empezar a transformarlas y a modificarlas. O sea, hablo de nuestras prácticas con respecto a la educación domiciliaria. La siguiente, hay otro tip, que es reconocer los recursos. Esto es importantísimo. Los recursos siempre deben estar contemplados bajo las posibilidades de ese entorno. Digamos que aquí ya tenemos dos partes. Una, voy a conocer esos modelos y para eso voy a tomarme un tiempo. Mientras conozco al estudiante, mientras conozco a mamá, papá, si hay hermanos, si no hay hermanos, todo esto hay que contemplarlo, ya que todo esto tiene que ver, si nosotros nos vamos a un enfoque biopsicosocial o ecológico, todo el contexto tiene que ver con los procesos de aprendizaje. De hecho, aprendemos de todos ellos en conjunto. Entonces, no es un tema que hay que obviar y que era de los errores que yo principalmente llegué a cometer al principio, y es decir, yo voy a dar clase, vengo a hacer esto, pero hay una serie de cosas que pasan en la periferia. La manera en la que se dan las instrucciones, lo que estoy pensando del estudiante, todo lo que ya les había comentado antes. Con el tema de los recursos, y hablo de los recursos en cuanto a lo que yo quiero hacer con los estudiantes, a lo que yo busco desarrollar. Esto también es importantísimo y a veces no lo tenemos en cuenta. Y entonces voy a poner un tema, un caso muy sencillo, pero que ocurre. Y es que a veces, y empezó a pasar con la pandemia, pedíamos fotocopias y pedíamos impresiones y pedíamos este tipo de recursos o inclusive el material audiovisual y no tenían muchos en donde, o había un solo celular para la casa. Esta foto que ustedes están viendo acá es en Rincón del Mar y precisamente era una capacitación para primera infancia donde estos niños que estaban acá tenían un modelo mixto, estaban un ratico allí en el hogar, que allá les llaman hogares, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y después se iban para sus casas y se hacían talleres con las familias en condiciones diferentes, no digamos precarias, en condiciones diferentes, donde muchas veces no tenían ni siquiera una hoja de papel, no tenían marcadores, no tenían colores. Hay unos que sí, hay otros que no. La educación domiciliaria exige contemplar los recursos, pero estos recursos deben estar contemplados siempre bajo las posibilidades de ese entorno. Eso quiere decir que necesito saber con qué se cuenta y con qué no, porque de esto depende la planeación, y no solamente la planeación de lo que vamos a hablar ahorita, sino depende de la calidad del ejercicio pedagógico. Entonces, si yo planeo en hacer una actividad de conteo o de educación de una pedagogía artesanal que tiene que ver con cosas de la casa, pues es mucho más fácil que si pido cartulinas, que también son importantes, pero que de pronto no están, o que si pido una calculadora que de pronto no está, o un computador que de pronto no está. Entonces, es importante conocer los recursos y que estos recursos estén contemplados bajo las posibilidades de ese entorno. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Esto es el ejemplo de eso y ahorita les voy a mostrar el video. En la casa de esta niña tenían una organeta grande y ese era un recurso que yo podía utilizar. Esta niña necesitaba aprender a leer y escribir. Empezamos con el proceso de lectura y esto me gusta mucho mostrarlo porque es realmente lo que pasa allí. Es cómo se puede utilizar un recurso que está allí, que forma parte del hogar, que nadie utilizaba aparte de todo, porque ninguno tocaba el piano, lo tenía para que esta niña se tuviera espacios de diversión a ratos, pero no se había utilizado como un elemento pedagógico. Y les voy a mostrar este video de cómo yo lo utilicé para eso. A ver, vamos a componer una canción. Esas son las mismas notas, pero ya escritas. Así se ven las notas en letras. Listo, ¿cómo es eso? Ra, Do, do, mi, so,
La, Ujú. si, re, fa. Muy bien, chócalas. Leo. De, de nuevo estamos teniendo algún inconveniente con la señal de la transmisión, entonces ya estamos retornando con Edwin. Aquí estábamos viendo un poco esta experiencia de Edwin con una estudiante a la que le hace un acompañamiento domiciliario y vemos, se evidencia un poco cómo utilizamos una herramienta, algo que está en la casa, que es del gusto de la estudiante y a partir de ahí se genera un ejercicio significativo para empezar a tener esa noción de lectura, de sílabas. Entonces creemos que esto es parte también de esta experiencia que nos cuenta Edwin, de cómo aprovechar los insumos que se tienen en casa para poder tener una experiencia educativa. Creo que ya Edwin está retornando. Entonces, Edwin, creo que ya puedes continuar. Listo. Entonces, lo que les estaba contando es cómo poder llegar a utilizar todas las cosas que hay en casa. Esto se llama pedagogía artesanal y se usa mucho o se empieza a usar y yo lo estoy usando con mi equipo para facilitar precisamente y refrescar la tranquilidad con el tema de los materiales, ya que es algo que siempre, o de los recursos, es algo que siempre se ha hablado desde que se empieza a implementar la educación domiciliaria, porque ya la casa es la que abastece estos recursos. Por eso es importante estar en sincronía con ellos y empezar a conocer, así como conocimos cuáles son sus estilos de crianza, conocemos cuáles son los recursos con los que cuentan. Entonces, aquí viene algo muy interesante y les estoy contando como una línea cronológica de cuál sería el día a día de una educación en casa y de cuáles son esas cosas que pueden pasar y que a veces a uno no le cuenta a nadie porque pueden pasar desapercibidas o porque es muy difícil llegar a digamos que a reconocer este tipo de aspectos. El estudiante siempre va a intentar, o no siempre, en algunas ocasiones va a intentar cuestionar no solo tu autoridad, yo cambiaría esa palabra ya que estoy hablando de eso en este momento, tus límites. Van a medir tus límites porque ellos ya tienen un modelo de límites totalmente diferente y es el que está en su casa. Ahora, al principio yo les hablaba de cómo lo que no se debe hacer es intentar cambiar estas reglas de casa, por más acertados que podamos estar y por más de pronto, por más necesidades que encontremos comportamentales y de interacción y de crianza o de dinámicas familiares. Hay que hacerlo poco a poco y de forma asertiva. Y para eso, esta parte de aquí tiene mucho que ver con ese primer momento. Y es que nosotros estamos en el territorio de los niños. Nosotros estamos en el territorio de estos estudiantes, de estos adultos, de estos jóvenes. Ese es su territorio. En el momento en el que tú llegas a casa, estás en su territorio. Y eso es un tema muy de especie. Entonces, digamos que esto es algo que con lo que yo capacito a mi equipo cuando van a ir a las diferentes casas y es reconocer este aspecto. Estamos en su territorio, muy seguramente van a cuestionar lo que tú estás diciendo, muy seguramente van a cuestionar tus tiempos, van a cuestionar lo que quieres hacer con ellos y esto me ha pasado un montón de veces. Así que es importante ser asertivo y ser claros con los límites y esto empieza desde la familia. Hay que ser claros con esos límites, hasta dónde vamos a llegar. Tenemos un lugar para dar estas clases, nos vamos a mover por este lado, en los tiempos de las clases van a ser estos, digamos que eso es parte de los límites. No necesitamos, digamos que hay una serie de estrategias que funcionan muy bien al momento de generar ese tipo de vínculos y de generar ese tipo de convenios y de compromisos con los estudiantes. Aquí estoy hablando de los estudiantes que pueden llegar a ser útiles y que de pronto en otro espacio podamos hablarlos, como la disciplina consciente, donde se generan, donde lo que haces es notar y reconocer que es difícil para un estudiante con discapacidad y para otros es más fácil incorporar a una persona nueva en casa, que es difícil también a veces para la familia y que cuesta un poco. Eso forma parte importante de este tipo de compromisos. Pero antes de eso vamos a reconocer que estamos en su territorio y que vamos a tratar de ser asertivos
¿Y cómo ser asertivo en un proceso de estos donde tienes que incorporarte en un escenario que no es el tuyo? O incorporar un modelo de actividades donde ya instauradas, unas como ver televisión, almorzar, jugar, salir al parque, eso ya está instaurado y ahora entra la educación y entras actividades pedagógicas que te van a exigir otro tipo de destrezas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder ser asertivo eh, al momento de trabajar con ese tipo de o con este tipo de situaciones? Y yo pienso que la mejor manera de hacerlo es reconociendo que esto es un proceso que se va a dar poco a poco, que no tiene que ser un proceso rápido, ni un proceso agresivo, ni un proceso que tiene que forzarse. Es algo que se va dando con el tiempo. Todo lo conductual, toda la conducta se trabaja con tiempo, con espacio. De modo que los estudiantes sí la puedan generar nuevos esquemas, cómo funciona y cómo va a funcionar su casa, que eso también es importantísimo. ¿Cómo va a funcionar su casa? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar a lo largo del proceso tener una reunión inicial con la familia para contarles todo esto de lo que yo les estoy diciendo es importantísimo. No hay que dejarlo de hacer. Muchas de las experiencias de educación en casa inician directamente sin tener este espacio inicial con la familia, en donde tiene que ocurrir un acuerdo sobre los límites de la intervención, y esta parte me voy a detener un poquito porque es crucial. Muchas de las experiencias que yo conozco, hay un solo docente. Hay otras que tengo donde hay un equipo interdisciplinario que también hace educación domiciliaria contigo y lo que hacen es formar, digamos que una atención integral. Pero hay otros casos en los que no, porque económicamente solo se puede pagar un docente, y este docente debe tener claro hasta dónde puede llegar. Y esto va también para las familias. Si el docente no lo hace, pídanlo ustedes. ¿Hasta dónde puedes llegar? Y con esto me refiero, les voy a dar un caso puntual. Hace poquito, una de las niñas, de tus 10 años, con un déficit de atención importante y con necesidades y compromisos en el aprendizaje, presentaba unos problemas de lenguaje muy fuertes. Yo no soy fonoaudiólogo. Y en el momento de la evaluación, eso se expresó y se dijo, mira, yo no soy fonoaudiólogo, necesitas un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga para que trabaje este tipo de procesos de lenguaje. Yo puedo trabajar algo por medio de las actividades cognitivas, pero no podía profundizar en lo que ella necesita. Eso es súper responsable. Pienso que eso es lo que tiene que hacerse. Dar este tipo de recomendaciones, y si la familia no puede, que sepan de antemano que tú puedes trabajar algunas cosas, pero que es una parte en la que necesita mayor atención. Entonces es importante acortar los límites de hasta dónde puedes llegar, de qué es lo que puedes desarrollar, porque de esto depende la atención integral en casa. ¿Cuál es el error que se comete? Que inicialmente se abren todas las posibilidades y el abanico es tan grande que terminas intentando trabajar cosas que están más allá de tu conocimiento. Y mientras lo aprendes o mientras lo desarrollas, muy seguramente se pierde tiempo valioso. Así que para las familias es importantísimo que si el docente no aclara estos límites, ustedes pregúntenlos, aclaren hasta dónde podemos llegar, qué es lo que vas a trabajar, porque eso casi siempre es el primer error de la educación domiciliaria. No se tienen claro estos límites de la intervención, que son valiosísimos y que de ello depende la calidad también. Ahora, fenómenos curiosos y, como decía Madi, un poco graciosos de este tema. Cuando no se acuerdan límites, tu intervención se puede volver en recreación o en guardería. Y esto pasa comúnmente y también va para las familias. No es recreación, la educación domiciliaria no es guardería, donde muchas veces yo me encontraba con que llegaba a clase con estudiantes y a veces eran hasta menores de edad, y la familia o el adulto que estaba con ellos, lo primero que hacía era darse su tiempo libre, porque eso está en la memoria histórica. Necesito descansar porque el docente es el que se encarga, él es el que se encarga. Por eso, digamos que en la legislación, cuando habla de la educación domiciliaria, lo que exige es que en casa exista un docente, un adulto que acompañe este proceso. Siempre tiene que estar.
Y con el tema de la pandemia, esto cogió mucha más fuerza, porque el adulto tenía que estar ahí, todavía tiene que estar ahí. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito de la experiencia con este tema de la educación en línea o la educación virtual, que también es domiciliaria, porque hay muchos estudiantes que no estaban en colegio y que tuvieron que seguir con este modelo y cómo se transforma y cómo tenemos que transformarnos todos. Pero tiene mucho que ver con lo que pasaba en la presencialidad. Entonces, no es recreación, no es guardería, y cojo estas dos porque es lo que más ocurre. Te lo dejan, ay, diviértelo un poquito, mira, llévalo al parque, pero resulta que si tú no has planeado, muy seguramente caes en eso y dices, ok, lo voy a llevar al parque. ¿Y qué pasa si el niño se cae? ¿Qué pasa si se te pierde? Yo tengo una anécdota de una niña con síndrome de Down con la que yo trabajaba y caí en esto que les estoy contando, por eso se los estoy contando. Y la mamá me dijo, mira, ¿será que tú puedes llevarla al parque? Porque es que salió la amiguita y a ella le encanta mucho. Yo ya tenía otras cosas programadas, pero aún así accedí. Lo que debí haber hecho es decirle, no, mira, ya hay una planeación y no me puedo salir de ahí y no podría hacerme responsable de lo que pasa fuera de la casa. Entonces, la niña sale corriendo porque no sé qué pasó y salió corriendo por el conjunto de ella y mientras yo corría a cogerla, los vecinos me miraban pensando que yo le iba a hacer algo y todo este tipo de situaciones ocurren precisamente por no tener unos límites claros, y que se aprenden con precisamente situaciones que no son tan agradables como estas. Entonces, eso frente a la reunión inicial de las familias, también es importante acordar fechas de entrega de informes. Algo que yo he visto a lo largo de la experiencia que he tenido con la educación domiciliaria es que se dejan de entregar informes a las familias. Se vuelve algo natural el no entregar informes, el no reunirse con la familia, si hay más profesionales con los otros profesionales, que es lo que sí hace la educación domiciliaria cuando tiene un ente rector como el Ministerio de Educación, porque este ente rector lo que hace es supervisar todos los procesos. Pero como les contaba, en Colombia hay dos matices de esto, los que están bajo los entes rectores, los que están en las clínicas, que les impiden llegar a las instituciones, y los que decidieron no estar en las instituciones, los que están fuera del sistema, que es donde más se está posando la educación domiciliaria en Colombia, los que están fuera del sistema. Entonces, es donde se hace más difícil y donde pasan todas estas cosas que les estoy contando, donde se vive esto. Entonces, recomendación importantísima para usted, mamá, papá que me está escuchando, para usted, docente que me está escuchando y que de pronto está pensando en, o que ya tiene la educación domiciliaria, acuerden fecha de informes, tienen que acordarlas. Fecha de informes es decirle, mira, necesito un documento que me diga a dónde vas, qué habilidades estás desarrollando o qué áreas del desarrollo estás trabajando, y cómo va el proceso. Un monitoreo constante es importantísimo. Lo que pasa ahorita con la pandemia, yo tengo 12 estudiantes en línea de todas las edades y a veces, o no a veces, hay que darle reporte inmediatamente después de la clase porque no te han visto. No saben qué pasó muchos, o los que están ahí no entendieron muy bien cuáles eran los procesos que están trabajando, las actividades, así que estas fechas de informes son cruciales. Estas entregas son cruciales, no hay que dejarlas de hacer. Esto lo coloco en el punto 4 y es no dejar de entregar informes. Vuelvo y lo repito, no hay que dejar de entregar informes. Si usted es una familia que tiene educación domiciliaria informal, es necesario que pida estas entregas de informes, que organice con el docente o la docente este tipo de ejercicios que son aparte importantísimos para monitorear, como les decía, todo el proceso. Vamos a la siguiente. Este es un modelo, no sé muy bien, pero es un modelo de los informes que yo entrego con mi equipo, donde están todas las áreas de desarrollo. En este caso de un estudiante, es un ejemplo, de 4 años, 3 meses, que tiene un síndrome que se llama el síndrome de Kabuki, que da 1 entre 10.000 niños. Aquí en Colombia creo que solo hay 2 o 3. Y lo que se hizo o lo que se viene haciendo es entregar este formato, que nosotros diseñamos para que la familia lo tenga. Esto también tiene, digamos que un agregado, y es que si quisiéramos que Santiago entre
a la educación básica. Muy seguramente estos informes de cuáles son los ajustes que se han hecho, cuáles son las actividades, en qué nivel está, qué es lo que hay que reforzar, entre las observaciones si está teniendo apoyo terapéutico, inclusive si tiene control de esfínter o si no, si la familia es separada, si no, todo ese tipo de cosas tiene que ir en este informe porque alimenta futuros procesos también, pero le da un monitoreo constante a lo que se está haciendo. Y esto le da también legitimidad, esto legitimiza todo el proceso de educación en casa. Cuando no se tiene en cuenta la entrega de informes, las reuniones con las familias, este monitoreo, muy seguramente pierde peso el proceso de educación en casa. Tiende a perderse porque se vuelve transparente en el hogar. Se vuelve algo cotidiano donde el docente viene y se vuelve mecánico. Yo como padre de familia o madre de familia tengo mis cosas que hacer, entonces ellos se ocupan de eso, que es lo que llamo. Madieri también nos había contado un poquito, Oscar también estaba ampliando un poquito sobre eso, que tiene que ver con la memoria histórica. Pero este tipo de cosas lo que hacen es volverlo fuerte, vuelven un proceso estable y que muy seguramente va a ser un proceso de calidad. Vamos a la siguiente. Entonces, más consejos. Vayan anotando todo esto y ahorita me preguntan si necesitan. Capacitar con anterioridad a la familia sobre la importancia del adulto acompañante en el proceso. Es importante tener un espacio con ese adulto que va a acompañar, que no siempre es mamá o papá. Ahorita en la educación en línea es el hermano, es la hermana, los abuelitos, que muy seguramente no tienen herramientas y no deberían por qué tenerlas al trabajar con un niño o con una niña con discapacidad o con un adulto o con un joven. Entonces es importante dar tiempo a esa persona para que sepa y se anticipe a qué es lo que puede ocurrir. Entonces puede ocurrir que el estudiante no quiera hacer lo que le estás pidiendo, puede ocurrir que no tenga las respuestas a la velocidad que se le estás pidiendo. Como decía Oscar, no necesitamos o ellos no necesitan tener licenciados en educación o de pedagogos para poder apoyar un proceso como este, pero nosotros sí podemos a generar todo el andamiaje para que las familias tengan toda la información que llegar a necesitar, y esto también es un proceso, se va dando por medio, pensaría yo, por medio de las clases, que es lo que termina siendo uno, explicando qué es lo que está pasando por este tipo de comportamientos, pero también nosotros generamos, yo personalmente genero ese espacio con las familias donde les digo, mira, muy seguramente un niño de 10 años que hablemos de la educación, que tiene educación en línea, pero que tiene un docente que se encarga de él y que le da sus clases, muy seguramente su tiempo de atención es de 10 minutos y no se va a querer levantarse en momentos. El conocer eso marca la diferencia, porque muy seguramente va a hacer que esa atención sea mucho más amable, va a generar otro tipo de acciones que facilitan el aprendizaje. Anticipar, como les decía, posibles situaciones que pueden presentarse. Esto al estar en línea, entonces al estar en un montón de cosas en domiciliaria, se va al internet, que es lo que a veces pasa, a mí me está pasando ahorita, suena el carro del gas, suena el perro, todo ese tipo de cosas ocurren y están en ese entorno. Es importante anticipar a este adulto a que esas cosas pueden pasar, a que el niño se quiera ir, a que quiera ir al baño y eso no está mal, a que se distraiga y no está mal. Usar recursos de apoyo. Dime. Para poder empezar a entender qué es esto de ese apoyo en casa, ¿no? Y que es importante tener esa alineación. Yo ahorita dentro de lo que tú venías conversando, creo que pues la pandemia nos obligó a estar acá y cuando volvamos a la presencialidad creo que algo que queda es que ese apoyo entre institución, escuela y familia va a quedar. Y creo que todo esto de lo que tú nos estás hablando puede ser un llamado también para que nuestras instituciones o las instituciones que nos están escuchando eh, empiecen a entender que es posible que
si el estudiante no puede venir a la institución por el motivo que sea, ya no solo por pandemia, podemos ofrecer un servicio de acompañamiento yendo a la casa y empezar a tener en cuenta todas estas variables que tú nos cuentas, ¿sí? Entonces, quiero que nos cierres esto que nos estabas contando, que nos parece fundamental, sino que quería como aportarlo, porque ya veo varias preguntas aquí. La gente ya está calentando motores para empezar a preguntarnos tanto a Madieri como a ti. Pero esto que nos estás diciendo de cierre me parece fundamental, porque aquí es un llamado precisamente a qué tenemos que tener en cuenta. Entonces, si quieres, cierra con esto que nos estabas contando para poder continuar el espacio de preguntas. Listo. Como les venía diciendo, usar recursos de apoyo, videos, instrucciones, eh, aumentar las actividades de conexión con los estudiantes. Esto en línea es valiosísimo porque te desconectas de alguna manera, estás pero no estás, estás por medio de una pantalla. Así que es importante generar espacios de conexión con ellos, preguntarles cómo les ha ido, qué bonita camiseta tienes hoy, cosas como esas tan sencillas, lo que hacen es generar conexión contigo y eso no se pierde. Una vez que se pierde la conexión, se pierde la motivación y muy seguramente no va a tener el resultado que quieres. Y dar información sobre el desarrollo de la clase, esto en línea, el mismo día que ocurren las clases. Esto es importantísimo, no hay que dejar pasar tiempo. Si tienes una clase en línea de educación en casa, hay que pegar una llamadita y contarle cómo les fue, cómo percibieron en casa, los materiales, si fueron los que los tenían, no tenían los materiales, esto se tenía que haber preguntado previamente, pero digamos que generar ese informe es importantísimo, generar esa información sobre la clase en el momento genera también mucha seguridad y le da mucha seguridad a la familia, entonces es importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Entonces, con esto terminamos. Tenía unos videos, pero no sé si hay espacio para mostrarlos, o al menos uno. El máster me dirá. Claro que sí, yo creo que vale la pena compartir algunas de estas experiencias prácticas. Eh, Tú nos dirás cuál cuál de los cuatro videos, ya que tú lo tienes ahí en la cabeza, cuál es el más pertinente para poder mostrar en este momento. Yo pienso que el número uno, Oscar, y antes de todo, muchas gracias, para encuadrar esto entonces, nunca pierdan los estilos de crianza, nunca, la educación domiciliaria los necesita. Nunca pierdan la posibilidad de preguntar cuáles son los recursos que tiene. Uno pensaría que no es importante, pero es súper importante preguntar qué recursos tienen. No tienes todos los mismos recursos. Y eso genera inclusión. Ahí también está la inclusión, porque puede estar generando espacios excluyentes precisamente por los recursos, que es lo que pasa a nivel nacional. Entonces, generar informes, esto genera mucha confiabilidad en el proceso. No pierdan tampoco. Y si no los tienen, exíjanlos. Eh, Pregúntenle al docente cómo va, si tienen un espacio con otros profesionales, articúlense con esos profesionales, pero no pierdan la oportunidad de monitorear el proceso. Eso le da confiabilidad a todo un trabajo de aprendizaje domiciliario. No permitan que eso se pierda porque se tiende a perder con el tiempo. ¿Listo? Se vuelve Claro. transparente y dejo totalmente en el espacio. Entonces voy a mostrarles un video nada más de algo que se puede hacer con materiales sencillos. Yo tengo un programa, Oscar, para acompañantes en casa, que casi siempre algunas son niñeras y otras son abuelitas o abuelitos o hermanos, donde le estoy dando capacitación y el programa se está llamando Docentes en Casa y yo tengo unos espacios donde capacito a esos docentes o hay unas niñeras para que ellas sean las que apoyan el proceso ya que no nos podemos ver. Entonces, Claro, miren cómo se va transformando esta vaina y las ramificaciones que toma. Entonces, porque total. la pandemia, como decía Madi, lo exige. Así que les voy a mostrar el video número uno de un ejemplo chiquito de qué se puede hacer. Perfecto. Y eso te está quedando muy bien. Niños o niñas con discapacidad
para ella fue complicadísimo entender cuáles eran los comportamientos de esta niña y qué cosas podía hacer. Entonces, poco a poco se van a ir trabajando este tipo de... Nosotros revisamos este material y le contamos, vamos trabajando sobre qué se le puede agregar a la actividad, cómo podríamos haberlo hecho, vale la pena repetirla porque eso es importante también, los recursos los tenían en casa o no, son cosas que la niña conoce y muy seguramente por eso está tan concentrada en esto, le costaba muchísimo, muchísimo mantenerse en las actividades y funcionó. Ah, bueno. Volteamos esta. Recursos en casa. Bueno, esos dos. Esto ya lo tenían en casa, entonces ¿Y lo esos estamos cuáles utilizando porque es material niño Bueno, vamos que a ella hacerlo conocía. otra vez, pero con otras dos fichitas. A Kathleen, que es Vamos a la persona que le está ponerlas así, acompañando, Victoria. se le dio toda la información de cómo tenía que hacer Vamos a voltearlas. la actividad de los pares, buscar los pares, ejercicio ¿No de puedes ver? Cierra atención, los de ojos. concentración. Les estoy hablando de una niña ¿No que puedes su ver? atención está en unos 2 minutos. Bueno, ahora sí, vamos a ponerlas así. Espera. 2 y 3. Está aquí. Está aquí. Está aquí. La posición en la que Está Kathleen aquí. está frente a la Espera que niña estamos también jugando. forma parte de este Sí, ahora aprendizaje. juegas. O vienes y juegas de una vez. Ven y siéntate. Y lo que está haciendo con el hermanito que Puedes también tiene abrir autismo 2. Dale. es parte Tú de este solita. aprendizaje. Muy seguramente Espera. ella le hubiera dicho que no. Ella solita. Un delfín y un Y ella lo cocodrilo. invita a Ahora jugar. las tapamos. El Te turno. toca a ti, Jero. Ahora sí, por turnos. Es algo que se le dijo. Si el hermanito quiere participar, le vamos a dejar que ¡Eso! ¡Te la participe porque él llevas, tampoco Jero! se motivaba a Ahora hacer te estas toca a ti, cosas. Eso es Victoria. aprendizaje cooperativo. Dale, dale, dale. Un cangrejo. Y una mariposa. No la encontramos. ¿Te acuerdas? Victoria, es una sola vez. ¿Te acuerdas? Vamos. Le toca a Jerónimo. Un cocodrilo. Los turnos, que es importantísimo en los tiempos de latencia. Primero Bueno, tú, ahora le después toca yo. a Eso Victoria. ayuda también a los procesos de atención. Una mariposa. ¿Y dónde está la otra mariposa? No, ya no podemos abrir más. Dale. Dale, Jero. Tú solito. Una mariposa. Dale, Victoria, dale, que tienes mucha oportunidad. Dale. Pero nunca voy a poner mi mariposa. Pero tienes que coger algunas que no han tocado. Esta o esta. Dale. Entonces, si quieres, pasamos al otro. Este es muy ¿ves? curioso. Es muy Encontraste interesante. tu mariposa. Te toca, Jero. Dale, dale. Esto es algo que se puede hacer en casa sin necesidad de materiales, por ejemplo, y forma parte de nuestra planeación en cuanto a ejecución motora y de regulación. Eso se llama cámara lenta y vas a correr a cámara lenta y vas a ir a coger este muñequito y después más rápido. Eso tiene que ver mucho con la regulación. El seguir y parar incrementa las funciones ejecutivas. Pero esto no lo sabía Kathleen. Es una mujer que no tiene conocimiento sobre pedagogía. Lo conoció por medio de nuestro andamiaje de educación en casa, donde se capacitan en cascada, Cámara lenta, en este caso a las niñeras, lenta. y ella sabe para qué es. Kathleen sabe para qué está haciendo esta actividad, por qué la está haciendo. Como verán, la mamá estaba al fondo supervisando. Bueno, otra vez, hacia allá. ¿Rápido? Sí, súper rápido. Stop. Ahora quiero que vengas por Daisy. Súper rápido. Súper, súper rápido. No veo a Daisy. Bueno, dame a Goofy. What is ¿Goofy? Acuérdate quién es Goofy. Ese es Goofy. ¿Ves que sí te acuerdas? Ahora quiero que vayas allá. lento? Lento.
Rápido, rápido, lento. Listo. Este es un video muy chévere, de los que a mí me gusta muchísimo. Rápido, rápido. Porque lo que les decía, es una actividad que maneja diferentes áreas de las funciones ejecutivas. Y cómo puede cambiar las prácticas de una persona que no tiene conocimiento sobre eso, pero que también es acompañante de este proceso. Como esta actividad de acá también, que tiene que ver con lo sensorial, porque esta niña lo necesitaba muchísimo. Entonces es pasar con una esponja que muy seguramente tienen en casa, esto se llama pedagogía artesanal, de un balde a la otra. Cosas tan sencillas desarrollan muchísimas habilidades. La memoria de trabajo, saber qué es lo que tengo que hacer, todo este tema sensorial de apretar, la causa y el efecto, cómo soluciono un problema. Digamos que cuando... Entonces, esto era lo que quería mostrarles. Hay muchas más actividades. Los que quieran... Bueno, qué interesantes todos estos videos, Edwin. Estabas diciendo algo ahí, te interrumpí. Sí. Hay como estas experiencias, hay muchas más, de cómo se puede integrar el trabajo en casa, desde cosas sencillísimas, pero teniendo en cuenta todo lo que les conté, los estilos de crianza, cuáles son los modelos familiares, los recursos, y de esto se entregan informes. Así que era esto. Hay muchas más actividades. Los que quieran más o los que necesiten más, por medio de Oscar, me cuentan y me contactan. Y pues sí, yo creo que este tema da para mucho más. La educación es súper clave y bueno, aquí hay algunas preguntas que tienen que ver con lo que estábamos hablando. Hay algo, digamos, puntualmente para Madieri. Un poco desde tu experiencia en todos los proyectos que has trabajado, cómo tú has vivenciado este contexto latinoamericano. Aquí nos preguntan, ¿cómo podemos ayudar para que los gobiernos creen espacios estudiantiles accesibles en todos los ámbitos? Pregunta compleja, pero de pronto un poco desde tu panorama y esa mirada global que tienes, ¿cómo crees que podemos llegar a lograr estos espacios accesibles? ¿Y cómo podemos ayudar a los gobiernos en esto? Yo diría ahí dos cosas. Una es articular a los distintos actores, traer a las familias a la mesa, traer a las ONG a la mesa y que planteen cuáles son las necesidades existentes. Y yo creo que también con este tema de la pandemia y la reapertura hay una oportunidad para empujar esas cosas. Se está empujando para que los países tomen en cuenta necesidades particulares y eso debe verse reflejado en los protocolos y las estrategias de regreso a clases. Entonces es como que cuando se define el protocolo se tomen en cuenta cuáles necesidades hay, qué ajustes hay que hacer dentro de las escuelas para garantizar que las necesidades de los niños y niñas con discapacidad sean abordadas. Y eso debe ser abarcativo. Pensemos, por ejemplo, transporte. Deben considerarse que en pandemia se deben tomar medidas particulares para que los niños puedan transportarse a las escuelas y que sean modalidades inclusivas y accesibles. Entonces, creo que hay una oportunidad para empujar por ahí, que quede eso ahí reflejado en las estrategias y los protocolos que se van a usar de regreso a las escuelas. Total, yo creo que escuchar esas voces de los implicados, entre ellos pues todo el equipo docente, profesionales, las familias, porque en últimas, como nos cuenta Edwin, en la vida real, en el contexto real de los estudiantes es donde uno sabe qué es lo que pasa y a veces no leemos ese contexto porque damos por hecho que todos tenemos los mismos recursos y creo que ahí ese concepto de equidad creo que cobra sentido, ¿no? Es muy importante esto que tú nos mencionas. Y bueno, tenemos más preguntas acá. Aquí hay una persona que nos dice, antes de la pandemia, mis papás eran mis profesores quienes me enseñaban y me explicaban todo. Bueno, qué afortunado. ¿Qué consejo? Yo creo que esta pregunta también va para Edwin y si tú también la quieres responder, Madieri, bienvenida. ¿Qué consejo le das a esos padres que ahora asumen el papel de profesores? Yo creo
profundamente que el consejo más grande que podemos dar es reconocer que este proceso es nuevo, reconocer que no puede ser tan fácil para uno. Eso es importantísimo porque eso es lo que va a hacer regularme a mí emocionalmente al momento de acompañar a un estudiante con discapacidad, en este caso. Reconocer que no es tan fácil para mí decir, uy, esto está siendo difícil para mí o va a ser difícil para mí, me va a dar mayor seguridad y voy a atender mejor. Porque ¿qué es lo que pasa cuando yo como acompañante no reconozco esta parte mía de qué es lo que pasa conmigo cuando estoy acompañando? Y es que pido cosas que no son. El maltrato en Colombia se aumentó un montón después de que las familias empezaron a acompañar a los estudiantes. En el caso de la primera infancia se aumentó hartísimo el maltrato en casa, y esto precisamente tiene que ver con no reconocer qué es lo que pasa conmigo al momento de acompañar un proceso de aprendizaje. Así que el consejo más grande es ese: reconocer primero cómo estoy yo al momento de acompañar a una persona en su proceso. Perfecto. Tú, Madieri, ¿qué nos puedes decir, digamos, de este soporte que se le puede dar a las familias desde tu experiencia? ¿Cómo crees que podemos ahí aportar? Yo solo agregaría mantener una buena comunicación con los docentes, que pueden ser el mejor aliado en esta situación. Sabemos que los padres, muchos no tenían esta experiencia en apoyar el desarrollo de sus hijos. Entonces tienen una carga que antes no tenían, y a todo esto se suma que muchos trabajan, que tienen que atender tal vez otras responsabilidades. Entonces hay mantener una buena comunicación con los docentes, de padre a docentes, y de consultarles si están haciendo los ejercicios bien, si necesitan alguna orientación adicional. Para mí yo creo que eso es fundamental. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta un poco puntual para Edwin, alguien que es docente de música, ya que tú nos mostrabas una experiencia con esta estudiante con el piano. Entonces dice, como docente de música en preescolar, ¿qué estrategias o herramientas puedo implementar para que los niños no se desconcentren tanto en las clases virtuales? Bueno, hay varias cosas importantes ahí. Una, mantener actividades de conexión. Tú que eres profesor de música, lo que yo te recomiendo es generar la conexión primero, antes de cualquier otra cosa, de cualquier actividad, de mostrarles cualquier cosa. Muéstrate tú, que yo sé que muy seguramente lo haces. Conéctate con ese estudiante que tienes ahí. ¿Cómo se conecta uno? Por medio de una pantalla. Ese es como el hueco en todo este tema de la educación en línea. Algo tan sencillo como decirle, oye, es algo que yo uso, ¿no? Le digo a una niña que tiene su atención es muy chiquita, y le digo, oye, ¿quién te hizo ese peinado tan espectacular? Y la niña automáticamente lo que hace es cogerse el pelo, y ahí me conecté con ella en un evento tan chiquito y tan sencillo. Me conecté con ella y ya inmediatamente le dije, yo estoy contigo. Me interesa cómo estás hoy, me gusta cómo estás hoy. Después de eso, importantísimo mantener y reconocer los tiempos de atención de los niños y las niñas. En línea, se van a parar, se van a querer, se van a distraer con la voz de mamá, se van a distraer porque prendieron el televisor. Eso va a pasar. No te desesperes con eso porque va a pasar. Entonces, lo que vas a hacer ahí es volver, tú ya sabes que eso pasaría, haces una actividad más o menos de 10 minutos. Si el niño no se levanta, se va. El hecho no es que se levante y se vaya, el hecho es que vuelva otra vez. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Actividades contemporizadoras. Dile, mira, cuando se acabe, cuando la barrita llegue hasta aquí arriba, ahí se acaba la actividad. Los niños que tienen problemas necesitan ver y percibir el tiempo. Si les decimos en un ratico, eso no significa mucho. Si les decimos que ahorita llegue aquí arriba, están viendo el tiempo y es concreto. Entonces eso va a ayudar un montón. Entonces, conexión, mantener tiempos y reconocer los tiempos de atención. Y permítete tú estar tranquilo cuando ellos se vayan, cuando se desconecten. Dale tiempo a que vuelvan, sin la otra. Así que esa es como mi recomendación, porque lo vivo todos los días. Claro. ¿Tú querías decir algo, Madieri, o te escuché? No, ese perdón. es el expertise de Eden. Sí, aquí hay dos preguntas que tienen que ver con lo mismo, y claro, con esto que hemos escuchado hoy,
más de uno, más de un papá dirá, ¿cómo accedo a esta educación domiciliaria? ¿Qué debo hacer? No sé, Madieri, si desde tu experiencia en los gobiernos, en los países, ya hay unos planes formales de trabajo en donde instituciones prestan este servicio domiciliario y cómo acceder, si esto es un tema que depende más de las propias instituciones de tenerlo como en su portafolio de servicios, porque sabemos que en este momento de la pandemia, pero hay personas que de pronto no pueden desplazarse por muchos factores, por temas económicos, o discapacidad física también, pero de pronto si existe una línea de atención domiciliaria. Yo he trabajado más con el sector público y en mi conocimiento no suelen estar institucionalizados este tipo de programas. Eso se ve más Claro. como del sector privado y mucho a demanda de las familias. Entonces ahí tal vez Edwin puedan contar más cómo se da ese acercamiento de las familias y esa demanda y cómo se implementan estos programas. De acuerdo. Creo Aquí que en eso es una Colombia, oportunidad. sí, Sí, aquí en Colombia lo que ocurre es que, al igual que pues, lo que nos dice Madieri, no están institucionalizados desde un marco legal ni desde un ente rector como el Ministerio de Educación, ¿sí? Tiene que ver más con digamos que con lo que pide el sector privado. Por ejemplo, en Best Buddies hay una serie o había, no sé si está todavía, creo que sí, de profesionales que están como en un portafolio. Eso casi siempre se encuentra es en lo privado, en las ONG o en las instituciones educativas privadas, donde ellos tienen un portafolio de profesionales que dicen, bueno, si tú no puedes estar aquí, te recomiendo a esta persona. Desde un ente rector legislativo muy seguramente no, o desde el gobierno muy seguramente no, porque lo que ellos buscan es que si se entrelazan entre instituciones, si el sector hospitalario requiere de la atención domiciliaria, se conecta con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación y desde allí se envía un docente y se supervisa todo el proceso. Así es como funciona. Entonces, estar por fuera, que era lo que yo les contaba al principio, hay unos que están en el marco y otros que están por fuera. Los que están por fuera, digamos que sí tienen que recurrir a instituciones o a un escenario mucho más informal donde hay que obviamente tener mucho más cuidado en hacer digamos que la respectiva observación de cuál es el docente que debe estar en casa. Entonces, digamos que sí es muy polarizado el tema. Sí es muy, Claro. o es blanco, o es por la institución, o es por la informalidad. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero creo que esto nos hace reflexionar y recoger mucho de lo que puede convertirse en una oportunidad. De nuevo lo insisto, creo que muchas de nuestras instituciones aliadas que están conectadas hoy a nivel regional, podemos ver cómo desde esa experiencia propia de los profesionales podemos aprovechar para generar ese apoyo a las familias, y cómo se equilibra ese proceso educativo tanto en casa como en el momento en el que hay presencialidad y hay mucha más conexión entre eso, ¿sí? El papá le echa la culpa al colegio del proceso de formación y a veces el colegio también se recarga en que el papá también es responsable. Creo que esa pelea se puede ir resolviendo en la medida que encontramos estos puentes, siendo muy conscientes de todas estas recomendaciones que Edwin nos da y lógicamente como ese contexto también que Madieri nos da. Yo les quiero agradecer a ustedes dos por este espacio tan valioso, por compartir sus experiencias, que es bastante valiosa para muchos de los que estamos acá conectados. Y bueno, esperamos que podamos seguir contando con ustedes en más espacios, estoy seguro que sí. Y bueno, gracias a todas las personas que nos están acompañando. Recuerden que todas estas ponencias que hemos tenido durante estos días quedarán grabadas, y que este es un material valioso para todos. Entonces, Edwin, Madieri, muchísimas gracias a ustedes, que sigan aportando a la educación en sus vidas y bueno, con el resto de personas los invitamos a que en esta pausa que viene una charla súper interesante a las 2 de la tarde, hora Colombia, 3 Chile, República Dominicana, sobre la autogestión y cómo nuestro voluntariado se puede volver transformador de vidas. Entonces,
Esta es una ponencia que viene a las 2 de la tarde, 3 Chile, República Dominicana, entonces los esperamos. Un gran abrazo, que tengan un buen almuerzo todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, a todos en Best Buddies. Madi, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias A ti a también, todos. Edwin. Gracias. Hola, soy Andrea Soto y quiero compartir contigo ejercicios de respiración para el estrés, de activación para mejorar tu higiene postural y una rutina de elongación para la concentración y relajo y estado de ánimo. Bienvenido a esta nueva pausa activa del servicio inclusivo de Best Buddies Chile. Espalda bien derecha. Vamos a mantener las piernas un poco separadas. Vamos a bajar. Bajemos. Y subimos lentamente. Y ahora vamos a subir cervical. Y ahora los hombros 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y atrás 1, 2, 3, 4, 5 y ahora mano hacia la cintura y vamos a soltar un poco la cadera en forma de círculos y contemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a ambos brazos. Vamos a subir ambos brazos 5 veces hacia hombros y arriba y contemos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos con la cabeza cervical, vamos hacia atrás y abajo, lentamente abajo. Lo repetimos. Espalda derecha, atrás, son 5 veces y hacia los pechos. Llevamos 2, espalda derecha, atrás, llevamos 3, atrás y abajo. Llamamos 4 y la última, espalda derecha, atrás y abajo lentamente y
5. Pierna un poco hacia abierto. Respiremos. Y botemos. De nuevo, para terminar, respiremos. Y botemos. Desde Fundación Vet Budi Chile y su servicio inclusivo esperamos que esta rutina de ejercicios y de elongación te ayude con tu autocuidado y bienestar. Gracias por tu atención y te invito a tomar una pausa activa al menos 2 veces durante el día, que de seguro mejorará tu jornada laboral.